vamos a ver las aplicaciones de razones o funciones trigonométricas. Si se acuerdan, ya habíamos visto que las razones trigonométricas pues será el seno, el coseno y la tangente. De manera que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí en estas funciones que yo estoy indicando, el A me va a representar el ángulo que vamos a considerar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. Es una escalera que está apoyada en la pared. La escalera está formando un ángulo de 70 grados con respecto del piso y nos piden que calculen la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Entonces nos está pidiendo esta altura que la estamos representando con la letra H. Para aplicar las razones trigonométricas, primero tenemos que identificar qué datos tengo y qué es lo que me están pidiendo. También para poder identificar qué datos tengo, debemos de analizar la figura que tenemos. Y debemos de identificar en esa figura el triángulo rectángulo para poder identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Entonces, en la escalera y en la pared, si ustedes se fijan, aquí está formando el triángulo rectángulo. Entonces, la altura, que es la que nos están pidiendo, sería aquí o estaría representando el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es el lado opuesto al ángulo. El otro dato que tenemos es la distancia horizontal de la escalera a la pared. Y esta distancia me estaría representando el cateto adyacente. Si se acuerdan, el cateto adyacente es el cateto que forma el ángulo. Y la escalera propiamente, la longitud de la escalera, pues sería la hipotenusa. De manera que, como conozco yo un ángulo, el cateto adyacente, y lo que quiero calcular es el cateto opuesto, pues la función que nos relaciona estas tres cantidades es la tangente. Entonces, para resolver este problema, vamos a utilizar la razón tangente y vamos a sustituir los datos que tenemos. Entonces tenemos que la tangente del ángulo, o sea, el ángulo que voy a trabajar es de 70 grados, es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto ya dijimos que representa la altura que vamos a calcular, sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente pues es igual a 1 metro. Entonces ya sustituimos en la razón trigonométrica, vamos a despejar de ahí el cateto opuesto que me representa la altura. Al despejar el 1 metro lo paso acá multiplicando, entonces despejado nos quedaría la altura es igual a la tangente de 70 por 1 metro. Calculamos la tangente de 70, que es igual a 2.74. El 2.74 lo obtenemos utilizando la calculadora. Si se acuerdan, ponemos en la tecla de tangente y luego 70, damos igual y les va a dar el valor de 2.74, que multiplicado por 1 metro pues nos va a dar la altura que alcanza la escalera en la pared, que es 2.74 metros. Entonces este sería mi resultado. La altura que alcanza la escalera sobre la pared será 2.74 metros.